Naciones Unidas, Silvia. Jorge Alfredo, mire, es la Asamblea número 79 de las Naciones Unidas. Allí se congregan los mandatarios de la mayoría de países que integran justamente la ONU. Hacen falta algunos, Nicolás Maduro, por ejemplo, que entre otras cosas tiene orden de captura y una recompensa de más de 15 millones de dólares de parte del gobierno norteamericano. Vladimir Putin, por ejemplo, es otro de los que faltan. Xi Jinping, el presidente de China. Pero lo cierto de todo esto es que han hablado, además del presidente Petro, varios presidentes latinoamericanos hoy en la primera sesión. Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y Gabriel Boric de Chile. ¿Qué han dicho hasta el momento, Lucas? Avanza, Silvia, en Nueva York, la jornada de la tarde de esta edición 79 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta mañana escuchamos, como usted lo decía, al presidente Petro, escuchamos también al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y al presidente Joe Biden, Santi, que se despide de la ONU, que dio su último discurso como presidente. ¿Pero se despidió bien o le no, dijo, estuvo bien. Le dijo Chinguimpina? No, estuvo bastante bien. No, pues como el común de nombre y todo ahí salió. Escuchamos también al presidente argentino Javier Milei, a quien hoy el presidente Petro en su discurso, sin mencionarlo, hizo alusión con su viva libertad, carajo. ¿A quién más le iba a hacer alusión con esa frase? Que la ONU ha tomado un rumbo trágico y que está alentando políticas colectivistas, y cuestionó también las cuarentenas durante la pandemia y el ingreso al Consejo de Derechos Humanos de países como Cuba y Venezuela. Hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020, y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. Después tuvo su intervención el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien aseguró que el mundo está dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza, y que mientras su país, El Salvador, cada vez es más seguro, en el mundo está pasando lo contrario. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Y acaba de intervenir también el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien afirma que en Venezuela estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección y que las sanciones impuestas por Estados Unidos no ayudan a la solución del conflicto. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. A su vez, tengo el deber de decir que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, tal como se lo he dicho personalmente al presidente Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino que por el contrario lo agravan. Y avanza también, Jorge, la agenda del presidente Gustavo Petro en Nueva York, quien no llegó a un encuentro de alto nivel sobre Venezuela que estaba programado en su agenda y que es liderado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ¿no llegó? Y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. No, señor, no llegó el canciller Luis Gilberto Murillo, y están también presentes el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Francia, Ahora, Emmanuel Macron. le hago una aclaración. Cuando uno cubre las Naciones Unidas, hay veces que no cuadran los tiempos para todas las reuniones bilaterales y muchas veces están los cancilleres allí. El problema es que sea confirmada la reunión de dos presidentes. Ahí sí es complicado. La reunión que le interesaba mucho a Petro era con la autoridad palestina. ¿Estamos de acuerdo? El tema de Venezuela es un tema... Pero Jorge, es que esta es una reunión de alto nivel, primero, y es una reunión de mandatarios. Entonces, primero estaba en la agenda del presidente Gustavo Petro, segundo, es entre presidentes. Pero la vez pasada no llegó a la de Biden, ¿te acuerdas?
Sí, digo yo. Igual Sí, él pero no se lo que le acuerda. quiero decir es que si bien, oiga, Ey, si bien hay presidentes que tienen unas agendas supremamente Claro. apretadas en las Naciones sobre todo que se han Unidas, confirmado por protocolo, Lucas pero y Silvia. esas, es lo complejo. exactamente, esas ¿Con quién era la reuniones- reunión? Esto es presidido por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Por eso, Brasil. Pedro Pero- Sánchez pero es amigo, estaban. ¿no? Pues Ese del es sol. amiguis. pero además Y Lula. están Y Lula. en esa reunión Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, el presidente francés Emmanuel Macron. Entonces es una reunión de presidentes. Justin Es Trudeau más, es un que tipo si liberal. la memoria no me falla, Gabriel Boric también está en esa reunión. Sí, señora, está presente. Y otro que parece que estaba confirmado, según había dicho la Cancillería de Brasil, es Olaf Scholz, el canciller alemán. Tampoco llegó. Imagínese. No, Es señor. decir, no llegaron a Alemania ni Colombia. Ni Colombia. Pero estaban Brasil, España, Canadá, Francia. España, Chile y Francia. Sí, hay que preguntarle a presidencia por qué no llegaría. Ahora, moverse en Nueva York, estoy hablando, moverse en Nueva York es complicadísimo en pleno Naciones Unidas, No, pero Jorge, pues pero- esos tiempos tienen que manejarlos Pero los las presidentes, comisiones. primero los presidentes Sí. tienen unos, digamos, ¿Pero llegó el canciller? tienen Sí, unas, señor, el tienen canciller unas colombiano está- avanzadas Sí, claro. y la ciudad está toda dispuesta, incluso Para eso. la primera, la avenida, digamos, the First Avenue, que es sobre The donde First está, Avenue. Donde está Naciones la sede de Unidas. Naciones Claro, y solo Unidas, pasan los presidentes. La cierran completamente y solo pasan los presidentes. Ahora, me dicen, en lo que no es Voz Populi, ya voy con el edificio, sálvese quien pueda, me dicen que en el rifirrafe que llegaban unos presidentes y otros, hubo rollo con la gente de seguridad y los periodistas colombianos, ¿no? Sí, señor, y si quiere vamos de inmediato a ese lado de la sede de las Naciones A ver. Unidas en Nueva York con nuestra enviada especial Caterina Ávila. Caterina, hubo dos incidentes, uno entre la seguridad de dos presidentes y el otro entre la seguridad de uno de los presidentes y los periodistas que estaban allí tratando de cubrir el encuentro. Sí, señora Silvia, mire, todo comenzó mal en esa reunión de alto nivel. Yo pues venía